segundo. Ya. mm, a ver. Voy a abrir el modelo. Buenas Denme un noches. segundo. Ya, ya, ahí lo tengo. Ok. Ya, ya. Ya. Listo. Bien, entonces vamos a iniciar, estimados, la penúltima clase. Ya, esta sería la última, así que la siguiente vamos a hacer la plus, ¿cierto? Vamos a hacer el tema de conexiones, ya, y explicar algunos detalles extras, ¿cierto? En cuanto a lo que viene siendo este tema de ingeniería sísmica y el diseño sísmico propiamente tal en EDAPS y SAP 2000, ¿ya? Entonces vamos a hacer ya casi el cierre en esta clase, ¿ya? Espero que se lleguen a conectar un poquito más y, pero bueno, vamos a iniciar. Me llegó tu correo, estimado Osvaldo, ¿ya? Así que las notas se las voy a enviar ya mañana, ya las tengo listas. Entonces, solamente me falta actualizar algunos detalles, ¿ya? Con su respectivo respuesta lo voy a enviar al correo de cada uno, ¿ya? Y también subirla a la plataforma, ¿ya? Entonces estamos ya iniciando ya la penúltima clase. No sé si tienen alguna duda por ahí, ¿no? Buenas noches, señor. Rome, yo tengo una duda. Digamos, antes de hacer el mallado de la losa, ¿se aplican cargas o después? O sea, todo Ah, el muy, meshing que se hace, ¿las ajá. cargas se aplican antes o después? Muy buena pregunta, estimado Minor. Cierto, la clase pasada estábamos viendo esa duda. Se aplican antes, por si acaso, para que no sufran tanto aplicando las cargas, ¿ya? Por ejemplo, cierto, yo hago el meshing, ¿cierto? De esto. Antes de hacer el meshing, ¿cierto? De todo este cuadradito, que sería eso, ¿no es cierto? ¿Ya? Excepto eso, ¿cierto? Voy a desmarcar, ¿ya? Desmarco, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, ¿cierto? Esto es un cuadrado entero en la losa, entonces yo le tengo que asignar la carga antes, ¿ya? Antes de dividirla. Después, después, ¿cierto? Aplico el meshing, ¿ya? Tengo que aplicar el meshing, ¿cierto? Dividir en cuadrados, ¿ya? Pero antes, ¿cierto? Tengo que iniciar asignando, ¿cierto? Asigno frame, perdón, frame loads, o sea, quiere decir cargas distribuidas, ¿cierto? Y le aplico el peso, ¿cierto? Una carga uniforme en la losa, ¿ya? Por ejemplo, puede ser cierto lo que habíamos mencionado, creo que era 100, ¿ya? 150 en carga muerta, ¿ya? Y después hago lo mismo con carga viva, ¿ya? Después de eso, ¿cierto? Primero asigno la carga y después me voy a donde les estaba indicando, ¿cierto? En editar shells o editar losas, ¿ya? Y después hago el meshing, ¿cierto? Y lo divido en cuadraditos de 3, ¿ya? Dependiendo del tamaño. Habíamos dicho que era 6 por 6, ¿ya? O 8 por 8, ¿ya? Para losas de estos paños, por ejemplo, ¿ya? Entonces serían 3, 6, 7, ¿ya? 7 por 7, entonces serían 49 en la división, ¿ya? Eso, estimados. No sé si tienen alguna otra duda. Las notas, por ejemplo, ya van a estar mañana, ya las tengo de toditos, así que voy a responderle a cada uno por correo, ¿ya? Se las voy a enviar por correo y las van a tener con su calificación y cierto, todo eso eh, resumen, ¿ya? Hay buenas notas, así que no se preocupen. Em, si no la he enviado todavía, ¿cierto? Porque creo que falta de algunos igual. Tienen hasta la próxima semana, que sería el 17, ¿cierto? 17 sería la fecha límite ya de entrega de todos los trabajos, y así que no se preocupen si les faltaba un trabajo, tienen hasta el 17 todavía, ¿ya? Yo voy a seguir calificando, pero mañana yo ya subo las notas a plataforma, mañana jueves 11,
Entonces tienen hasta el 17 como fecha límite, ¿cierto? El deadline, ¿ya? Para poder actualizar, ¿cierto? Enviar todos sus trabajos, ¿ya? Porque los voy a recibir todos. Eh, Algo que tenía que explicarles, creo que era la calificación, ¿cierto? Por ejemplo, el proyecto de ETAPS, ¿cierto? La memoria va a valer un 50%, ¿ya? ¿Cierto? La memoria de cálculo de ETAPS, 50%, y la de SAP va a valer otro 50%, ¿ya? Eh, entonces, para probar, ¿cierto? Tienen que sacar el 51%, ¿ya? Un 1% ya lo tienen, entonces el 50% sería aprobar una memoria, aunque sea, ¿ya? Se ha enviado la de SAP y tienen completo, ¿cierto? La memoria cumple con todo lo solicitado aquí, ¿ya? Tiene todos estos casos que hemos explicado punto por punto, ¿cierto? En cada clase, ¿cierto? Si tienen alguna duda, me consultan nomás, igual, ¿ya? Em, pero de todas formas, ¿cierto? Tienen todo explicado en las clases, cómo hacer cada paso, ¿cierto? Ingresar las vistas, ingresar la norma, leer la norma, ¿cierto? La norma de diseño del espectro, que ahora vamos a hacer un breve resumen también, ¿ya? Para ir cerrando lo que va a ser el diplomado, ¿ya? Em, Nosotros ya deberíamos cerrar, por eso les digo el 17, ¿ya? Eh, Entonces, el 17 nosotros ya deberíamos cerrar y por eso ya ir haciendo el resumen, ¿ya? Entonces, hasta ahí tienen para entregar las notas, ¿ya? Mm, o sea, para entregar sus trabajos, ¿ya? Y eso era lo que les quería decir. 50% entonces memoria ETAPS, 50% SAP, ¿ya? Y el otro porcentaje, ¿cierto? Va a ir acumulándose si han entregado las tareas, son 10%, ¿ya? Llegarían como a 40 o 50% puede ser si han entregado todas las tareas. Entonces, sería interesante que hagan sus trabajos, ¿ya? No sé si tienen alguna duda, consulta, ¿ya? Ahí, estimado Minor, levantó la manito. Ahí está. Cuéntame, estimado. Bueno, bien, compañero. Perdón, con relación a las losas, ya sea en SAP o ITAPS, la verdad a mí no mucho me ha quedado bien claro cómo interpretar como sale un diagrama de colores, cómo interpretar eso en el tema de losas o de placas metálicas, ¿verdad? No sé Ah, si ok. podría ampliar eso, pero Sí, podemos hacer un breve resumen de losas. En este caso, ¿cierto? Nosotros, por ejemplo, en la memoria de cálculo, en losas, a ver, ¿qué hemos pedido? Ya, es el punto 5, ¿cierto? De la memoria de cálculo de ETAPS y el punto 3 me parece en la de SAP, ¿ya? Que estamos viendo el tema de losas. El tema de losas entonces sería, a ver, déjame ver, ya, sería el diseño de dos losas, ¿ya? Se pide el diseño de dos losas, por ejemplo, puede ser el de la planta 3 que estamos viendo ahora, ¿ya? Puede ser esa planta, ¿ya? Vamos a verla arriba, ¿ya? Esta losa, por ejemplo, de techo, ¿ya? Tiene cargas. Vamos a ver qué tipo de carga le hemos asignado, ¿ya? Tiene carga de 100 kilogramos fuerza en muerta, ¿ya? El peso propio, 100 en carga viva y 50 en sobrecarga de techo, ¿ya? Que es la carga que va finalmente, o sea, que es la carga, sobrecarga que tiene el techo, ¿ya? Eh, en este caso, ¿cierto? Solo se pide dos losas, por ejemplo, puedo hacer esa, ¿ya? Y lo que se solicita es incluir los diagramas, ¿ya? Los diagramas de momento máximo y el diseño aproximado por piso, ¿ya? Vamos a ver ese tema ahora, así como repaso, ¿ya? Aprovechando la consulta, ¿ya? Entonces, lo primero que debo hacer es correr el modelo, ¿cierto? Hago clic en play, ¿ya? Em, Espero que no me bote ningún otro error, ¿ya? Mm, mm,
Entonces ahí, mientras va corriendo el modelo, ¿cierto? Siempre primero, antes de analizar cualquier elemento, verifico, ¿cierto?, que esté funcionando el análisis, ¿no? Bien, entonces ahí, ¿cierto? Lo primero que me muestra es el desplazamiento o, ¿cierto? La deformación que tiene el edificio, ¿cierto? Según las cargas que le he puesto, la geometría de los elementos, ¿cierto? Todo eso incluye este análisis. Eh, Lo siguiente que debo hacer, ¿cierto? Es, primero, a ver qué me pedía. Reviso qué es lo que me pedía. El momento máximo, ¿ya? Entonces, debo ver en este botón rápido, ¿cierto? El Display Shell Forces. Si ustedes no lo tienen, es como un cuadradito, ¿ya? Entonces, vamos a ver aquí, Display, ¿ya? Em, Vamos a ver si aquí los podemos, ¿ya? Entonces, para acceder, ¿cierto? A ese botoncito que yo lo tengo, si es que no lo tienen, me voy a Display, ¿ya? Display. Y me voy a la parte de Forces, Stresses and Diagrams, ¿ya? Es diferente, ¿cierto? De los frames, que son estos, ¿cierto? Entonces me tengo que ir a Forces, Stresses and Diagrams, ¿ya? Entonces me va a aparecer las deformaciones o los esfuerzos, en inglés, ¿cierto? Los esfuerzos en inglés de las losas y de los muros, ¿ya? Entonces selecciono, por ejemplo, el momento máximo, ¿ya? Momento máximo, ¿ya? Puede ser en un caso o en un combo, ¿ya? Lo ideal sería que saquen del combo que más solicita, ¿ya? Por ejemplo, puede ser 1.2 y 1.6 o ir chequeando, ¿cierto? Nosotros tenemos que ir chequeando cuál es el máximo. Por ejemplo, el momento máximo, ¿cierto? En esta losa 3 vamos a irnos a la vista en planta, ¿ya? Vista en planta en piso 3, ¿ya? Piso 3. Entonces voy a agrandar la vista para que se vea completamente. Voy a revisar si alguien se está uniendo. Ya, ahí estamos. Bien, entonces, ¿cierto? Tengo la losa en planta y voy chequeando, ¿cierto? Dónde sería el máximo momento, ¿ya? O un momento aproximado, ya porque es bastante similar. Bueno, puedo hacer clic derecho, ¿ya? También, ¿ya? Entonces, ¿dónde está, cierto? Aquí me muestra el diagrama, ¿ya? ¿Dónde está del momento máximo? En toneladas fuerza metro por metro, ¿ya? Eso sería como la unidad del momento máximo. Y el momento máximo, ¿cierto? Ocurre en la zona roja, ¿ya? Que puede ser ese, ¿ya? Hay que ir analizando, por ejemplo, en ese punto donde hay la unión, ¿cierto? De viga, muro y losa, ¿ya? Sería menos 0,67, ¿ya? Ese sería el momento máximo en esta planta. Por ahí tenemos menos, a ver, hay que revisar, menos 0,84 ya en la conexión. Entonces ese sería mi momento máximo. Basta con una imagen, ¿ya? Imagen ahí, ¿cierto? Y subirla a la memoria, ¿ya? Sería subirla a la memoria. ¿Ya? Entonces se pide dos losas, esta puede ser una, eh, y también voy chequeando, ¿cierto? Que no haya otro momento máximo, por ejemplo, en otra combinación, ¿ya? Aquí es más bajo, ¿cierto? Menos 0,41, menos 0,3, ¿ya? Entonces, no va cambiando mucho, ¿ya? Con respecto a eso. Entonces voy chequeando, por ejemplo, la otra combinación, ¿ya? Ahí es menos 0,67, es menos, ¿ya? Y voy chequeando así por la losa entera, ¿ya? Porque el diseño al final lo vamos a hacer por la losa entera, ¿no? Em, Eso sería en cuanto a momento máximo. Ahora, si quiero otro esfuerzo, por ejemplo, el corte, ¿ya? El corte es, para verlo, es en Vmax, ¿ya? Ese es la unidad, ¿ya? Por ejemplo, a ver, ahí tenemos, ¿cierto? En color morado. Recordemos las partes de mayor esfuerzo, ¿ya?
Y ahí tenemos que ver entonces en rojo, ¿cierto? Tengo 29 toneladas fuerza por metro. ¿Ya? Ese sería como el corte máximo. Ahora, si lo quiero ver por casos, también puedo hacerlo, por ejemplo, simplemente en carga muerta. ¿Ya? En carga muerta tengo ese diagrama que es inferior, ¿cierto? A una combinación. En la combinación tengo el peso propio, la carga viva y la sobrecarga de techo. ¿Ya? Esa sería como la interpretación. Bien, entonces, después de esto, ¿cierto? ¿Qué hago? Tengo que insertar, esto lo hemos visto la anterior clase, ¿ya? Vamos que, por si tienen dudas, igual pueden repasarla, pero estamos haciendo un repaso, ¿ya? Este es un repaso de lo que de lo que ya hemos pasado. Entonces, diseño de losa, ¿cierto? Incluir los diagramas de momento y de corte, ¿ya? Y el diseño aproximado por piso, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo hago, cierto? En el manual ACI 318, ¿cierto? Me aparece cómo hacer o cómo construir, ¿cierto? Mi planilla, ¿ya? ¿Cierto? Me aparece de esta forma. Pero les había enseñado una forma de diseñarlo, ¿cierto? Directamente aquí, ¿ya? Eh, vamos a, vamos a verla, ¿ya? Entonces, me voy a la parte de diseño, ¿cierto? Salto estas ventanitas. Esta es la parte de concreto. Esta es de acero, ¿cierto? Nosotros ya sabemos usarla. La parte de muros y finalmente la parte de losas, que es lo último que se diseña y es lo último que hemos visto, ¿cierto? Aparte de la planilla, ¿ya? Em, ahí. Entonces, lo primero que debo hacer es configurar las combinaciones, ¿cierto? Verificar que todas las cargas que hemos asignado estén del otro lado, ¿ya? Y van a pasar a ser parte del diseño, ¿ya? Entonces, lo siguiente que debo hacer es seleccionar los stories que voy a diseñar. Voy a diseñar todos excepto la base, ¿cierto? Porque no estoy diseñando fundaciones, ¿ya? Recuerden que la base, ¿cierto? Por ejemplo, vamos a ir bajando, ¿ya? Antes de configurar esto, cabe recalcar, ¿cierto? Estoy en el piso 2, piso 1, ¿ya? Esta es la base, ¿ya? Esto yo lo debo exportar eh, al Save, ¿ya? Es decir, ¿cierto? Debo exportar esta base al Save, ¿ya? ¿Cómo se hace, cierto? Exportar, pero esto es, cierto, esto no va en la memoria, es opcional, ¿ya? Recuérdenlo, ahora que lo estamos viendo. Diseño de fundaciones opcional, ¿ya? Cierto que no es un diplomado en Safe, entonces no es obligatorio, pero para el que quiera, ¿ya? Aquí está la información. Deben exportar ya em, en, en un documento, ¿ya? Si quieren lo podemos ver después con más detalle o en la siguiente clase, ¿ya? Pero la cosa es que debemos exportar ya en un E2K también, ¿ya? O el mismo documento. Y al momento de ingresar en Save, vamos a importar, ya es hacer lo contrario, ¿cierto? Aquí exporto y en Save importo, ya la información que yo estoy llenando en ETABS. Ahí te va a aparecer si lo quiero importar en SAP, en ETABS o en otro documento. ¿Ya? Y lo que va a hacer es construirte, ¿cierto? La fundación de Zapata corrida. ¿Ya? Te va a construir así la fundación en todos estos apoyos. Va a ir así, así, ¿cierto? De esa manera, ahí, ahí, ¿ya? Y te va a conectar todos esos apoyos. ¿Ya? Entonces, esa sería la forma de llevarlo a Safe. ¿Ya? Voy a ver si logro instalarme el Safe para la próxima clase para poderles demostrar esa parte de fundación que no es bastante simple, es más corta, ¿ya? Pero si quieren hacerlo, si tienen el Safe, si se manejan un poquito, ya pueden hacer el diseño de fundaciones con estos esfuerzos, ¿cierto? Con la información que vamos a exportar, ¿ya? Eso en cuanto a Safe, ya que quedaba pendiente. Y ahora volviendo, ¿cierto? Al tema de diseño, el tema de este diseño, ¿dónde está? Eh, ¿Dónde está este tema? Sí, aquí.
¿ya? Entonces, volviendo al tema de diseño, ¿cierto? Selecciono las combinaciones, ¿ya? Selecciono todas las combinaciones. Selecciono los pisos que voy a diseñar. Voy a diseñar todos excepto la base, ¿ya? Y inicio el diseño de losa, ¿ya? Ese sería el trabajo. Bien, ya, lo primero que me está mostrando, ya, esto no es un diagrama de momento ni nada de eso, ya, me está mostrando la cuantía, ya, de cuánto debo reforzar yo en milímetros cuadrados por metro, ya, en una dirección, es decir, puede ser en esa dirección, ya. Vamos a hacer eh, clic, a ver, vamos a ver cómo podemos agrupar esta información, ¿ya? Display Flexural Design, ya, el diseño por flexión. Vamos a ver cómo nos muestra, ¿ya? Bien, se me va a abrir esta ventanita que creo que la habíamos repasado la anterior o hace dos clases, ¿ya? Entonces, si lo quieren ver, está ahí, ¿ya? Entonces, el método de diseño va a ser elementos finitos, el envolvente, ¿cierto? Y lo que le voy a solicitar es la dirección de refuerzo en top, ¿ya? Es decir, por la parte de arriba, ¿ya? Esa sería la información en horizontal, ¿ya? En bottom, ¿cierto? Vertical, ¿ya? Esa sería la información que le voy a solicitar cuánto acero yo necesito en manera horizontal y vertical. Y lo siguiente, ¿cierto? Aquí yo puedo configurar si yo quiero que me entregue, ¿cierto? La cuantía por paños, ¿ya? Entonces pasaría a diseñar por paños. ¿Cuánto es la cuantía máxima? Entonces, por ejemplo, ese paño, ¿ya? Habíamos dicho, la cuantía que necesita de diseño ese paño, ¿ya? Que es ese, ¿cierto? Todos sabemos al momento de diseñar ya, es fácil, ¿cierto? Entonces, agarro, selecciono, por ejemplo, la cuantía máxima ya, 113, ¿ya? O puede ser esa, 121, ¿ya? Acerco, este es un paño. 121, ¿ya? O 150, por ejemplo, podemos tomar este que está aquí, ¿ya? Ya. Esta quedaría dentro del paño, por ejemplo, ¿ya? 300, ¿ya? Son aproximados, ¿cierto? Después vamos a- es un diseño, es un prediseño, ¿ya? Entonces 350 sería la cuantía, ¿ya? No hemos construido la planilla ya por tiempo de diseño de losa, ¿cierto? Pero dijimos que era cuantía de acero, ¿ya? Vista en planta, ¿cierto? Entonces tenemos 350 milímetros cuadrados por metro, ¿ya? De acero. Entonces tengo que ver cómo voy a llenar ese fierro, ¿cierto? Al igual que en el tema, al igual que hicimos en este tema, vamos a ver ahí, ya, diseño de muros. Ya, voy a cerrar esto porque me está eh, molestando, ¿ya? Ahí sí. Entonces debo elegir, ¿cierto? Ahora eh, cuáles son los aceros que voy a colocar para satisfacer la cuantía de acero, ¿ya? Pero antes, ¿cierto? Debo hacer todo el procedimiento que me indica, ¿cierto? Verificar cuánto va a ser el momento último, por eso se les pide el diagrama de momento máximo, ¿ya? También se debe verificar el corte último, ¿ya? Y hacer el corte nominal, ¿cierto? Y el diseño por flexión nominal, ¿ya? De ahí en más, ¿cierto? Del diseño de losas saco cuánto, pero aquí ya tengo la cuantía, ¿cierto? Pero debo verificarla, ¿ya? A lo que me refiero es verificar estos números, ¿ya? En el caso de muros ya lo teníamos listo. En el caso de las losas, según yo, no podemos obtener una tabla, ¿ya? No se puede obtener una tabla así propiamente tal, por lo que debemos verificar manualmente estos detalles, ¿ya? Entonces, en un Excel, ¿cierto? Sacar el momento último, el corte último y el corte nominal de diseño, ¿ya? Verificar y después comprobar que te dé exactamente igual que, por ejemplo, en este paño que estamos viendo en el paño del piso 3, ¿ya? Paño del piso 3. Entonces verifico que me dé exactamente igual y de ahí procedo a asignarle, ¿cierto? Em, vamos a ingresar, ¿ya? De ahí yo ya procedo
a asignarle, ¿cierto? El acero, por ejemplo, longitudinal, ¿ya? Que es el que estamos viendo, el top de la parte de arriba, ¿ya? Entonces, eso en cuanto a la losa, ¿ya? Pero en la memoria no se pide tanto porque entendiendo que en ETAP, ¿cierto? No obtenemos la tabla, entonces habría que comprobar manualmente losa por losa y paño por paño. Simplemente, ¿cierto? Solicitamos incluir los diagramas, ¿ya? Tienen que incluir estos diagramas por piso, ¿ya? Entonces lo tengo que sacar una foto por piso indicando cuál es el máximo, ¿ya? Ahí le ponen, no sé, encima sobrescrito 229, he visto una memoria que ya le pusieron así, ¿ya? Por ejemplo, en Paint, encima aquí le ponen cuánto es el máximo, ¿ya? Y para la siguiente voy a mostrar las mejores memorias, ¿ya? Para la siguiente clase. Em, Eso, y el diseño aproximado por piso, porque sería diseño aproximado, ¿ya? Entendiendo que ya es bastante trabajo, ¿cierto? Hacer el diseño de muros, que ya habíamos explicado, y el diseño de losas, ¿cierto? Todo eso, ¿ya? Entonces, esta sería como lo que más se pide, ¿ya? Eso en cuanto a, a eso. Eh, ¿En qué va a quedar sí, estoy grabando, estimado, sí. Está, está quedando grabado igual, para que lo repasen, ¿ya? Porque puede que tenga a ratos mala conexión, ¿ya? Porque he cambiado de Wi-Fi, ¿ya? Eso entonces. Eh, Eso en cuanto a losas, ¿ya? No se va a pedir más porque entendiendo, ¿cierto? Que tendríamos que diseñar varios paños. Este sería uno, dos, ¿cierto? Tres, ¿ya? Cuatro y cinco, ¿ya? Entonces ahí ya tendríamos cinco filas para comprobar, ¿ya? De esta manera que en ETAP, ¿cierto? Para el tema de muros ya nos entrega comprobado y también con la cuantía. En cambio en losas, ¿ya? Tengo que comprobarlo, ¿cierto? Agarrando el momento máximo, ¿cierto? Los diagramas y verificando que me dé exactamente como la cuantía que me da el ETAPS, ¿ya? Ahí tendría que comprobar, hacer la comprobación, ¿ya? Por eso no se pide el diseño finalmente, o sea, simplemente la aproximación, ¿ya? Esa aproximación. Pero con la aproximación, ¿cierto? Con esa cuantía, yo ya puedo empezar a distribuir aceros en base a lo que dice el ACI, ¿cierto? Siempre siguiendo la metodología del manual de concreto, ¿ya? Y aplico la distribución, ¿ya? Al igual que en muros. Obviamente van a ser menos fierros. Aquí para cumplir esa, esa cuantía, ¿cierto? Quizás sean solamente 5 fierros, ¿ya? Así, ¿ya? De un espesor bastante grande. Y verticalmente, ¿cierto? Vaya a ser ah, de esa manera. Si tienen planillas, es mucho más fácil, ¿ya? Por eso en este tema ya entran las planillas de diseño, ¿cierto? Donde yo simplemente voy a insertar, así como hemos construido en la losa, perdón, en el caso de diseño de muros, hemos insertado eh, ¿cierto? Como una planilla, tipo planilla, ¿ya? Entonces ahí yo ya podría crear mi planilla, ¿cierto? Insertar estos datos de tabs, ¿cierto? Los inserto y obtengo ya directamente cuánto va a ser el acero que le voy a poner. Por ejemplo, 60 fi de 8 a 5 centímetros en doble malla de acero en doble cara, ¿ya? Entonces esa sería como la parte extra si quieren ustedes, porque les va a servir igual para el diseño, por ejemplo, de otros edificios, si van a trabajar en proyectos, en memorias de cálculo, ¿cierto? Sería bueno que se construyan una planilla, ¿no? Y más que nada, o sea, ¿cierto? Construirla porque ahí van a entender la filosofía de diseño, ¿ya? Todo aparece em, en, ¿qué estaba? En el ACI 318, ¿ya? Por ejemplo, si ustedes se van, creo que les he enviado el ACI 318 en español, ¿ya? Si alguien lo quiere, ¿ya? Me lo pide por correo nomás, si no lo tienen, ¿ya? Me piden por correo, ¿cierto? ¿Saben mi correo?
ahí me lo envía nomás y les envío la, el manual o el código de diseño, ¿cierto? En español, en PDF, ¿ya? Se los envío eh, por si no lo tienen, ¿ya? Pero creo que lo he enviado, la mayoría lo tenía. Si alguien no lo tiene, me envía correo y se lo envío, ¿ya? Se lo envío el manual en PDF, ¿ya? Entonces ahí se van a la parte de losa, ¿cierto? Y aparece todo esto. Ahí hay que interpretar un poquito, ¿ya? Y ahí se podría hacer, ¿no? En cuanto a eso. En cuanto a muros, eso sí, pedimos completo, ¿ya? En muros se pide, vamos a hacer el repaso, ¿cierto? En muros se pide el diseño de cuatro vistas, ¿ya? De muros, es decir, por ejemplo, me voy a una elevación, ¿ya? Me voy a una elevación, voy a, eh, voy a cancelar esto, ¿cierto? Como ya hemos explicado todo esto. Me voy a la vista en elevación, por ejemplo, en la vista A, ¿ya? Esto me lo está tomando como losa, pero no, a mí no me interesa el tema de losas, ¿cierto? Voy a iniciar el diseño de muros que ya teníamos configurado, ¿ya? Por ejemplo, en la vista A, ¿cierto? En toda esta vista, ¿cierto? Dijimos que el diseño, ¿cierto? Sacamos toda esta información. Vamos a hacer clic derecho, por ejemplo, en el piso 3, ¿no? Vamos haciendo un repaso, esto ya lo sabemos, ¿cierto? Ya, en el piso 3, a diferencia de la losa, este sí me entrega un resumen con todos los cálculos, ¿ya? Entonces, ese resumen, ¿cierto? Yo lo he pasado a Excel, ¿ya? Ese resumen lo paso a Excel y me entrega la cuantía, ¿cierto? De acero de refuerzo que debe de llevar en top y en bottom, ¿ya? En horizontal y vertical. Entonces, eh, tengo 300, ¿cierto? De cuantía. Y verifico, ¿cierto? Ahí tengo para verificar también los datos, ¿ya? Y tengo 300 de cuantía. Entonces debo cumplir 300 horizontal. Siempre elijo el máximo, ¿cierto? Ahí tengo 200, 250. Esto en el piso 3, ¿ya? Entonces sería para ese muro del piso 3, ¿ya? Entonces lo que se pide, ¿cierto? Es diseñar toda esta vista completa, ¿ya? Pero eso sí verificamos que en los otros, ¿ya? Por ejemplo, en este caso de la vista A, el esfuerzo es 300, 300, ¿ya? En todo el piso, en toda la vista. Entonces, todos estos muros pueden llevar el mismo diseño, ¿ya? Siempre que elijan el máximo, eso habíamos dicho, la máxima cuantía. Entonces, simplemente hago el diseño para un metro cuadrado de muro y ya tengo para toda esta vista, ¿ya? Siempre y cuando, ¿cierto? El esfuerzo máximo, por ejemplo, en el piso 2 estamos en el piso 1, ¿ya? Verificando, ¿cierto? Verifico que sea el mismo, ¿ya? Entonces tiene que ser 300 el máximo. Si hay uno de 400, puedo tomar ese, por ejemplo, si es mayor, 400 para toda la vista del muro, ¿ya? Entonces sería 400 para todo eso, ¿ya? Bien, y por ejemplo también puedo diseñar esta vista, ya solamente se piden cuatro vistas, ¿ya? La plantilla la tienen en WhatsApp, ya está todo explicado en la clase que he explicado, no lo vamos a volver a explicar, ya lo hemos explicado dos o tres veces, ¿cierto? Pero si alguien tiene duda, igual me consulta más, ¿ya? Está todo grabado en las clases y está bien sencillo porque de aquí pueden ya construir su planilla, es más, es casi como que les hubiera dado la planilla, ¿ya? Entonces ahí ya pueden sacar el cálculo, ¿cierto? Por cuatro vistas y ingresar, ¿cierto? Este diseño que habíamos dicho en, en AutoCAD o en un plano, ¿ya? Y ahí ya tendríamos el diseño, por ejemplo, el prediseño de los muros, prediseño estructural. Eso va a la memoria, ¿cierto? En esta parte en el punto 5.1, ¿ya? Este sería 5.1, 5.2, ¿ya? Y ahí lo tendrían listo, ¿ya? Eso está más que explicado. Ya. Eso en cuanto a, Ah, el dibujo va en el punto 6, perdón. El dibujo de la distribución de armadura. Este sería, ¿no? Es como un dibujo, ¿cierto? En Excel. eh, Ustedes lo pueden hacer en AutoCAD o manual, ¿no? Por ejemplo, en ese muro del piso 3, ¿cierto? Vista A, ya tengo una vista y aquí ya tengo un muro diseñado. O la vista completa. Puedo extender el muro, ¿cierto? Hacia abajo y tener todo eso diseñado, ¿ya? Se puede hacer
muy buenas memorias de cálculo y muy buenos cálculos, ¿cierto? A partir del ETABS y del SAP, ¿ya? Porque nos entrega de esta forma, en la forma en que les he enseñado a llegar, ¿ya? Eso. Entonces, para losas simplemente pueden usar el diseño aproximado, así la cuantía que les entrega sin comprobación, ¿ya? Pero eso va a ser un prediseño, no va a ser el diseño. Y por eso es el diseño aproximado, ¿ya? Por piso. Solamente se pide dos diseños, ya pueden sacarle los diagramas, ¿cierto? Insertan el diagrama y el diseño aproximado por piso. Mm, Después se pide, ¿cierto? El diseño de viga de acero por escalera. Esto es lo mismo que SAP, ¿ya? Esto lo hemos visto, ¿cierto? Si ustedes recuerdan. Vamos a ver en la vista en 3D, ¿ya? Aquí, ¿cierto? Entonces me voy a esta vista, aquí, ¿ya? A ver, me he desviado mucho, ¿ya? Por ejemplo, estas vigas, ¿ya? Simplemente se van a pedir dos, pero son todas iguales, así que con que tengan esa y esa diseñadas, es como tener el diseño de todos los niveles, ¿ya? Si quieren incluir más, pueden incluirlo, ¿ya? Pero es bastante sencillo, ¿cierto? Por ejemplo, nos vamos eh, al diseño de acero, que también se puede hacer aquí, ¿ya? Vamos a hacer la comprobación. Ya en el mismo ETABS no es necesario llevar la escalera de acero a SAP, ¿ya? Pero algunos prefieren hacerlo en caso de preferencias, ¿ya? Gustos. Am, ¿Ya? Entonces, Select Design Groups, All, ¿cierto? Configuro que todo esté a la derecha. En todas las ventanitas es bastante igual. Inicio el chequeo de, de miembros, ¿ya? A ver, ya nos tira. ¿Qué pasó? Mm, ah, Está calculando, no sé qué he tocado, creo que he tocado un botón, ¿no? En el teclado, pero ahí nos va a entregar, ¿no? Bien, a ver, vamos a verlo. Ya, ahí está, ¿ya? Siempre recuerden, ¿cierto? Chequear que esté en el factor de utilización, ¿cierto? Del ISC 360. Recuerden que es otro manual para el código de acero. Es el ISC 360, ¿cierto? Em, en este caso vamos a añadirlo ahí, ¿ya? ISC 360 del acero, ¿ya? Ese es. Entonces siempre verificar que esté configurado eso. En el caso de que no lo tengan configurado, por ejemplo, en algunas versiones, ¿cierto? Siempre verificar que tengan la última versión, ¿ya? De diseño del código de acero. Por ejemplo, este es el 16, ¿ya? Del 10 para arriba sirve, pero del 5 no es es ya muy antiguo, ¿ya? Ese código es del 2005. Entonces tiene que ser del 2010 para arriba, ¿ya? Aquí, ¿cierto? Puedo verificar algunos detalles, ¿cierto? Si yo quiero hacer algunos experimentos, verificar resistencia de materiales, de nuevos materiales, puedo modificar el RAW, ¿cierto? Algunos parámetros que tiene el código de diseño de acero, ¿ya? ¿Ya? Y lo más importante, si quieren entregar la escalera diseñada, ya saben cómo es, sacarle una foto a esta parte, ¿ya? Sería así, ¿ya? Ese sería como el diseño que está correctamente. Recuerden que el factor de utilización debe ser en este rango, ¿ya? Celeste quiere decir que está bien, ¿ya? Lo hemos explicado en SAP, ¿cierto? Si quieren pueden repasar las clases de SAP. Y hasta verde es aceptable, ¿ya? De amarillo se debe verificar un poquito qué está pasando. El morado igual hay que chequear si hay un cambio de perfil, si conviene un cambio de perfil. Y en rojo obviamente se debe cambiar el perfil o verificar que los esfuerzos sean los indicados, ¿ya? En este caso, la escalera, ¿cierto? El factor de utilización me dice que todos están cumpliendo, están en celeste, ¿cierto? Y si quiero otra información también le puedo pedir, en este caso está en max, en ratio colors, ¿ya? Que significa los
el factor de utilización máximo, ¿ya? También lo puedo verificar en corte, por ejemplo. A ver, en corte, ¿ya? Ahí verifico que se cumple y ahí me aparecen algunos valores, ¿ya? Por ejemplo, de ese perfil tenemos los detalles, también podemos chequearlos, ¿ya? Y ahí está, eh, solamente se va a pedir de 12 en este caso, ¿ya? Porque entendiendo que no es SAP, ¿ya? Se hace el mismo procedimiento que en SAP, ¿ya? Esto lo sabemos, no lo vamos a repasar, ¿ya? Eso. Bien, ¿alguna duda hasta ahí? Espero que se haya entendido bien. Y si tienen dudas, aprovechen, ¿no? ¿Ya? Ujú. Entonces todo eso es acero, ¿ya? Por eso está en celeste. Y como se dan cuenta, ¿cierto? El concreto no lo toma, porque este es otro tipo de material. Entonces solamente me diseña lo que está en acero, ¿ya? Que sería la escalera. Es el único elemento que tengo de materialidad acero, ¿ya? Eso, eso, estimados. Entonces, la escalera cumple, ¿cierto? No tenía mayores cargas, es una escalera de uso común, ¿ya? Hemos asignado las cargas que correspondían, ¿cierto? Según norma. También le pueden cambiar según la normativa local. Por ejemplo, en varios estados o provincias, ¿cierto? Va modificándose la norma. Entonces, si algún lugar es más sísmico que otro, se puede aplicar más carga que otro y verificar simplemente ya el perfil, ¿ya? Les había prometido también el tema de conexiones. Lo vamos a ver en la siguiente clase ya. Es que no me he podido conseguir la memoria de cálculo donde están las conexiones. Ya está en mi otro computador, en mi otro ordenador. Pero en la siguiente clase ya la voy a tener conmigo y vamos a revisar este tema de conexiones y hacer el resumen, ¿cierto?, de todo lo que ha sido el diplomado. ¿Ya? Em, Ahora vamos a ver un poquito igual de este resumen, ¿ya? Antes de irnos, ¿ya? Antes de irnos, me parece que era aquí, ¿ya? Aquí, ¿ya? Eso. Bien, eso en cuanto a acero. A ver si faltaba algo más en la memoria. Mm, ya, la portada es fácil, ¿cierto? Se puede hacer. Ingresar las vistas en planta, ya es sacarle foto, explicar un poco, ¿cierto? Una breve reseña de lo que es setups, una vista general, describir cada imagen, hablar un poco de la norma de acero, ¿cierto? De diseño de concreto, ¿ya? De concreto y AISC 360 en acero, ¿ya? Entonces esas las dos normas que estamos utilizando de diseño. La norma de diseño sísmica, ¿cierto? De Ajíes, de Guatemala, ¿ya? Esa también deben hablarla un poquito, ¿ya? Es requisito que vaya en la memoria. ¿Por qué? Por el tema del espectro, ¿ya? Recuerden que nosotros, este proyecto está calculado también con espectro, es decir, estamos considerando el efecto de un sismo, ¿ya? Vamos a ver en Response Spectrum, ¿ya? Espectro de respuesta. Y tengo el espectro sísmico, ¿cierto? De Guatemala, el AGIES, ¿ya? Em, ah, ya, es que no hay que abrirlo, ¿cierto? Cuando está en cálculo, ¿ya? Siempre traten de modificar cualquier detalle cuando no esté calculado, ¿ya? Porque si no les va a botar error así, ¿ya? Eso, entonces, por el espectro, ¿ya? Por el espectro, ¿cierto? Que es la representación del sismo de diseño, ¿cierto? Que se podía hacer del método estático, que lo hemos hecho en SAP, ¿ya? Añadiendo fuerzas puntuales al diseño de espectro sísmico, que es el de la norma, ¿ya? Que es de esta norma que estábamos hablando precisamente, ¿ya? A ver, voy a ver si el modelo ya se abrió, ¿ya? Eso. No modificar siempre cuando ya esté todo calculado, ¿ya? Mientras abre, ¿cierto? A ver. mm, ah, no sé qué pasó, pero bueno. ¿Ya? Voy a tratar de
de ver si el archivo está bien. Igual tengo un respaldo, por si acaso. Bien, entonces eso, ¿cierto? La representación del sismo de diseño y la norma, ¿ya? Entonces es un espectro según la norma y hablar simplemente del espectro, ¿ya? ¿Qué es lo que ustedes entendieron del espectro, ¿cierto? Y por qué es importante también en esta memoria, qué se considera, ¿ya? Lo hemos explicado, pero breve, ¿ya? Súper breve, no alargarse mucho en eso. Em, Enlistar, ¿cierto? Las cargas de diseño, de la metodología LRFD, ASD, ¿ya? La maximización de cargas y la reducción de cargas. Los elementos más solicitados, ¿ya? Es decir, donde hay mayor deformación en axial, en corte y en momento, ¿ya? Y con mayores valores. Por ejemplo, en un muro puede haber un momento máximo que desplaza 2 centímetros, ¿ya? Ese sería como mi elemento más solicitado. Puede ser a compresión y a tracción también en axial, ya puede ser elementos shell o frame, eh, acero o concreto, cualquiera. Y lo propio que ya hemos explicado, ¿ya? Muros, losas, la armadura final, el diseño, ¿ya? Y opcional safe, ¿ya? Opcional safe, la comparación de valores manuales y ETABS, ¿ya? Es esta tablita que les acabo de decir. Simplemente insertar, ¿cierto? Esa tablita de comprobación y hablar un poco de eso, ¿ya? Y una conclusión simple, ¿ya? Eso sería como el trabajo. Entendiendo que es una memoria, ¿cierto? Para proyectos gigantes es de manera distinta, ¿ya? Vamos a ver, antes de irnos eso, lo que yo quería mostrarles, a ver, em, aquí había una imagen de ese proyecto, ¿ya? Por ejemplo, habíamos mencionado los modos de vibrar, ya esto lo vamos a ver en la siguiente clase para que se queden con la interpretación, ¿cierto?, de lo que es el diseño sísmico, ¿ya? Pero, ¿cierto?, para estos edificios grandes que son de uso habitacional, por ejemplo, las memorias se construyen de varias personas, ¿ya? En un proyecto de cálculo estructural bastante grande, ¿cierto? Entendiendo que lo que nosotros hemos diseñado es como una fracción, ¿cierto?, de este edificio y aún así no lo estamos diseñando completamente, ¿ya? Porque es bastante trabajo, pero entendiendo la filosofía, ¿cierto? Uno puede llegar a hacer el diseño completo de todo este edificio, ¿ya? Incluyendo fundaciones, ¿cierto? Esto lo exporta Safe. Y la parte de arriba, ¿cierto? Que incluye todos los pisos y toda la materialidad que conlleva el edificio, ¿ya? ¿Cierto? Y se de diferentes maneras. Esto lo vamos a ver en la siguiente clase, que es el resumen ya del que he ordenado de, del diplomado. ¿Ya? Vamos a ver antes de explicar las temas de conexiones y eh, el tema este de si hay más dudas y las memorias. ¿Ya? Eso, no sé si tienen dudas. ¿Ya? Ahí por el chat igual pueden consultar. Aprovechen las dudas. Nos quedan como 7 minutos. Aprovechen eh, por si tienen más dudas. ¿Ya? Entonces, vamos a cerrar. Entonces, no sé qué ha pasado con el archivo. Tengo un respaldo, pero espero que se pueda abrir. A ver, veamos si. Ya, a ver. Ya, ahí está. Menos mal. No tengo que enviarme el respaldo. ¿Ya? Eso. Ahí está. Entonces lo voy a guardar. ¿Ya? Ahí está. Voy a guardarlo. ¿Ya? En caso de que me quiera botar algún error. ¿Ya? Bien. Eso. Voy a guardar la memoria. Si ha habido alguna modificación, se las envío, ¿ya? Eso. Bien. Si no hay más dudas, eh, vamos a dar por concluida entonces la clase de hoy. Nos quedan como 5 minutos. Espero que tengan más dudas, pero ya lo vamos a dejar hasta por ahí. Em, de SAP, ¿cómo les ha ido igual? No sé si lo han enviado.
He visto varias, creo que recibo más memorias de SAP que de TAPS, ¿ya? Vamos a hacer un resumen la siguiente clase y con las mejores memorias, ¿ya? Los vamos a mostrar. Eso. Entonces, ahí lo dejamos y esto lo vamos a ver la siguiente clase, ¿ya? Por el tiempo ya no lo alcanzamos a ver, ¿ya? Pero esto lo tenía preparado para el cierre, ¿ya? Entonces nos vemos la siguiente clase, estimados, ¿ya? Les voy a enviar todo esto actualizado, aunque no hemos modificado nada de la planilla, ¿ya? Ahí va a estar la clase grabada igual, ¿ya? Por si tienen dudas o quieren repasarla. Y nos vemos, estimados, ¿ya? Si no hay más dudas, entonces nos vemos la siguiente clase y espero que lleguen con más dudas y consultas, ¿ya? Mañana se suben las notas, si han enviado sus trabajos ya los tengo calificados y se suben todas las notas, ¿ya? Recuerden que tienen hasta el 17 para enviar ya todos los trabajos. Ese va a ser el plazo máximo, de ahí en más ya no voy a poder corregir más, ¿ya? Entonces sería el 17, ¿ya? 17 sería como nuestra última clase y hasta ahí tienen para enviar todos estos trabajos, ¿ya? Se va a considerar, ¿ya? Hasta el 18 puede ser si es que necesitan un poquito más de tiempo, ¿ya? 18 y ahí ya terminaría el diplomado, ¿ya? Eso, estimados, entonces nos vemos la siguiente clase. Que tengan muy buena noche, feliz noche. Si no hay más dudas, ahí Minor levanta la manito. Cuéntame, estimado. A ver, fíjate que yo estaba, sí, yo estaba haciendo una prueba en SAP con respecto a como un Ujú. Exanimi, digamos, estaba tratando de diseñar, Ajá. pero a la hora de correr todo, me tiran en, digamos, en rojo con relación al factor ese de el FU. El de utilización, sí, sí. Ah, Pero yo bien. recuerdo que usted nos dijo que a veces el SAP tira como unas sus advertencias, porque estoy revisando las relaciones Ujú. y cumplían con relación a las combinaciones de carga que había hecho, Ajá. pero no sé si ya me quedé con esa duda que si estaba bien o no, pero no sé Ah, qué nos ok. podría usted decir sobre eso. Si quieres, me lo puedes enviar el modelo y lo podemos chequear. O la siguiente clase, claro, me lo envías y lo chequeamos la siguiente clase. Así. Gracias, Guillermo. Perfecto, Minor. Entonces, que tengan feliz noche. Si no hay más dudas, consultas, también al correo voy a estar atendiendo. Ahora me voy a quedar a revisar algunas memorias que me han llegado a último momento, ¿ya? Nos vemos, estimados. Entonces, hasta la próxima clase que va a ser nuestra última clase, ¿ya? Nos vemos. Feliz noche. Buenas noches.